Bueno, ¿cómo están todos? De nuevo con ustedes, llevándoles más información acerca de la autoridad con respecto a la escritura, la autoridad de Dios. Importante tener en cuenta todas estas cosas de la autoridad y todo esto que Dios entrega a los seres humanos. Y de eso queremos hablar hoy, de la autoridad que Dios nos entrega y le entrega a las autoridades, tanto eclesiástica como presidencial y así, ese tipo de autoridades. Vamos a hablar un poco acerca de la autoridad. Pero, ¿por qué el tema de la autoridad y qué me motivó a estudiar este tema? Bueno, ya les explico. La autoridad tiene que ver con dominio, imperio, potestad, ¿sí? Este tipo de cosas. Y me acontece, vamos a llamarlo vivencia o testimonio, como lo quieran ustedes llamar. Y resulta de que siendo docente en Venezuela, yo resulta de que tenía que salir de la escuela a otra institución por causa de la economía, que no estaba muy buena y no alcanzaba en ese momento para el pasaje hacia donde yo trabajaba, quedaba una distancia bastante prudente o bastante larga, ¿sí? Y eh, en una actividad deportiva, de juegos deportivos de los maestros, la directora me dice que hago yo, porque yo vivo tan lejos, porque no pido traslado. Y yo digo, bueno, sí, vamos a pedir traslado. Bueno, yo no le paré mucho en ese momento. Y después seguí yendo a la escuela y después me volvió a decir que porque yo no pedía traslado hacia otra institución más cercana a donde yo vivo. Y entonces lo tomé en serio y dije, bueno, pues, si voy a hacerle caso, voy a hacerle caso y voy a ir allá, pues, y voy a hacer lo que ella me dice. Y así empecé a buscar la institución y tal, y conseguí una cerca y me aceptaron. Y yo le dije que sí, que ya estaba listo. Entonces yo, como no sabía, yo agarré, me fui para la otra institución y allá estuve trabajando unos días hasta que me dijeron que yo no podía, allá me recibieron y todo, ¿no? Pero que yo no podía todavía trabajar en ese sitio hasta que ella no me soltara, no me diera la carta de liberación. Y yo dije, carta de liberación. Entonces yo quedé un poco eh, pensativo, ¿no? Y así es la cosa, o sea, ella tiene una autoridad sobre mí, sí. Ella siendo mi superior, tiene autoridad sobre mí y si ella no me libera, yo no podía ir hacia la otra institución. Resulta de que otro jefe superior a ella le dice que no me suelte porque eh, no era el momento, no querían soltarme. Entonces, bueno, resulta de que yo prácticamente estaba en la otra escuela y bueno, yo, ay, ¿por qué no me puedo ir? O sea, ¿quién? Entonces tuve que buscar una autoridad superior a ella y a la otra persona para que me firmara la liberación. Y esa fue una de las razones por la cual yo entendí, yo digo, o sea, ella me gobierna y ella es una autoridad sobre mí, sí, yo estoy sujeto a esa autoridad que era en ese momento la directora. Era una mujer, por cierto, era la directora y ella, si ella no me liberaba, yo no podía salir de esa escuela. Pero hubo una autoridad superior a ella que firmó y yo pude irme a la otra escuela y fue donde sucede la liberación. Y todo esto surge porque yo dije, bueno, pero ¿cómo es esto? O sea, ¿cómo es que ella me sostiene y no me deja ir? O sea, entonces me fui al mundo espiritual y al mundo de las autoridades que Dios coloca. Y pude entender, ¿no? Estudiando más a fondo, pude entender que nosotros todos nacemos bajo autoridad, ¿sí?
Todos los seres humanos nacemos bajo autoridad. ¿Y qué autoridad, de qué autoridad nacemos? Bajo la autoridad de los padres, del padre y de la madre. Son las primeras autoridades que nosotros tenemos y que debemos respetar siempre, la autoridad del padre y de la madre. Si yo no me sujeto a la autoridad del padre y a la autoridad de la madre, voy a ser un antisocial o un delincuente, porque no me sujeté a las primeras autoridades, que son mi madre y que es mi padre. Y es de ahí donde viene el problema de la sociedad. Y no solamente desde ahí, sino que fíjense que una de las cosas que yo veo es que la sociedad tiene problemas con respecto a, a la familia porque el padre abandona la familia. Y esto es problemático cuando el padre abandona la familia y si tiene hijos varones más, porque acuérdense que el hijo varón es más rebelde que la niña, vamos a llamarlo así, más rebelde que las niñas o las hijas. ¿Por qué razón? Porque él ya viene con una autoridad otorgada de Dios. Y es una hipótesis o un asunto que yo he estudiado con respecto a la autoridad. Entonces él viene con una autoridad de Dios y difícilmente se va a sujetar a la autoridad de la madre. Pero sí tiene que hacerlo. Hasta que, bueno, hasta que se case. Fíjense, entonces Dios le entrega la autoridad a los padres para que enseñen a sujetarse a sus hijos, ¿no? Y los hijos empiezan a enseñar a sujetarse a los hijos porque cuando la mujer se casa, el padre hace las veces de la autoridad, pero cuando se casa ya la hija está sujeta a la autoridad del padre y se puede sujetar a la autoridad de un hombre o del marido del que se case. Y el marido es el esposo el que tiene la autoridad sobre la esposa. Cuando esto no sucede, bueno, hay el caos en la familia. Entonces son autoridades que Dios coloca. Fíjense, vamos a ir continuando con la autoridad de los presidentes. La autoridad de los presidentes también hacen decretos y hacen este tipo de cosas. Los presidentes tienen... Esto me hace acordar cuando yo estaba en Venezuela y salí de Venezuela. Yo salí de la autoridad bajo la autoridad del presidente que estaba allá y me sujeté bajo la autoridad de este presidente. Así también salí bajo las autoridades de las iglesias de allá y ahora me sujeto a las autoridades de la iglesia de aquí. Eso tiene que ser así, eso debe ser así. No podemos ser rebeldes, ¿no? Y así sucedió y nos sujetamos a estas autoridades y a las leyes que están establecidas por este país. Así que eso es una gran realidad. Fíjate, también tenemos la autoridad de los pastores. Y esta autoridad Dios la coloca, siempre la ha colocado Dios en las iglesias para que ellos guíen a la grey de Dios y los lleven por los mejores caminos. Ellos no son ellos son guías, ellos no son, y claro, son la autoridad en la iglesia, ¿no? Pero si el pastor en esa autoridad, él se equivoca, comete errores, bueno, él tendrá que dar cuentas a Dios, ¿sí? Si expulsa a alguien, hace lo que quiera hacer y hace lo que le da la gana, pues no conforme a la palabra de Dios, entonces él también va a dar cuenta de lo que hizo, porque le fue entregado esa autoridad. Dios lo va a quitar, no, Dios no lo va a quitar, lo que va a dar es cuenta por lo que hizo. Así que fíjese, entramos cuando vemos lo que es la autoridad de Adán y de Cristo. Fíjese que Génesis capítulo 1, verso 26, dice Dios que hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza y señoree sobre los peces del mar, las aves y todo lo que se mueve en la tierra. Lo hizo Señor, lo hizo un Señor. Adán lo hizo un Señor del mundo, ¿sí? Y bueno, vemos Génesis capítulo 1, verso 28. También dice que los bendijo y les dijo señoread sobre los peces, las aves, sobre todos los animales que están en la tierra. O sea que le otorga una autoridad de señorío, ¿no? Sobre todo. Ahora dice que dice Mateo 28, 18. Dice que toda potestad me dada en el cielo. ¿Por qué quiero hablar esto? Porque a Adán se le dio autoridad solamente en la tierra, pero a Cristo se le dio autoridad en el cielo y en la tierra. O sea, mayor autoridad que la de Adán. Eso tenemos que tenerlo en cuenta y después les voy a hablar un poco más de ese tema en otro mensaje, ¿sí? Fíjense, entonces dice que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces Jesús dice que toda autoridad le fue dada en el cielo y en la tierra. O sea, Dios necesitaba, como Adán
pecó, faltó, cometió los errores que cometió, ya todos sabemos, ahorita tocamos un poquito de eso, los errores que él cometió al pecar, entonces pierde la autoridad o pierde esa autoridad espiritual que tenía, ¿no?, en la tierra. Entonces, y no es que la pierde del todo, pero sí, sí Dios, ya Dios había hecho un plan antes de eso, por si acaso fallaba, de traer a Cristo. Y por eso lo trae y le da la autoridad en el cielo y en la tierra. Fíjate que es tanto así que los ángeles se sujetan a Jesús y toda potestad, ¿no?, se sujeta a Cristo. Pero con respecto a Adán no se sujetaba a toda autoridad, toda potestad no se sujetaba con él. Fíjese, Génesis 3:16 dice que él se enseñoreará de ti. Por eso que le dije que no le quito la autoridad del todo, porque cuando la mujer peca y él oye la voz de la mujer, pero Dios le dice a la mujer que el hombre se va a enseñorear de ella. O sea, quiere decir que quiero decir con esto que la mujer era ayuda idónea. La mujer no era menor que el hombre, era su ayuda. Pero como ella se enseñorea de él, entonces Dios tiene que colocar al hombre otra vez y darle la autoridad que él tenía. Y dice que él se enseñoreará de él. Y sus deseos serán para su marido, ¿no? Y en Génesis 3:17 dice, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. Ahora Dios le habla al hombre y le dice que por cuanto él obedeció la voz de su mujer. Sí, fíjense que no fue la voz del diablo, dice que fue la voz de su mujer. La tierra será maldita por tu causa. Ajá, pero le otorga la autoridad otra vez al hombre, así que no se la entrega ni al diablo ni a la mujer, sino que se la entrega al hombre. Así que eso estamos claros. Sé que hay gente por ahí que dice que el diablo le quitó la autoridad a Adán, pero es que Dios se la está entregando aquí otra vez. Dice, el hombre se enseñoreará de ti, se le está entregando la autoridad a la mujer, que el hombre es el que gobierna y no la mujer. No sé cómo dicen que el diablo le quitó la autoridad a Adán, ¿no? Fíjese, Génesis 12:17, Jehová hirió a Faraón. Bueno, esto es cuando a Abraham le dice a Sara que vaya a ella y que diga que es su hermana. Y Abraham le dice, no, sí, que ella es su hermana y que le diga al faraón que es su hermana, pues, y que ella obedece fielmente a lo que dice él y Dios interviene y hiere al faraón y le hace entender al faraón que ella es la esposa de Abraham. ¿Sí? Fíjense, Génesis 16:3 dice, y la dio por mujer a Abraham. Esto fue a Agar, la sirvienta, que obedece a Abraham, obedece la voz de ella. Fíjense que Dios interviene cuando a Abraham le dice a ella que le diga que es su hermana. Sí, y Dios interviene. Pero cuando a Sara le dice a él que se acueste con su sirvienta y él obedece la voz de ella, Dios no interviene. Porque la autoridad es el hombre, no ella. Entonces, ahí hay un problema. Fíjense, hablamos de Moisés. Vamos un poquito más rápido. Hablamos de Moisés, Éxodo capítulo 14, verso 16. Dice que Dios puso a Moisés en lugar de Dios, ¿no? Dice que a Moisés lo puso como un Dios en la tierra. Así como puso a Adán, así como puso a Cristo, pero eso lo hablamos en otra predicación. Fíjense, o en otro estudio. Éxodo 7:1 dice, yo te he constituido Dios para Faraón. Ahora, ¿por qué hablo de este tema? Porque acuérdense que los faraones o los reyes no había nadie más allá sobre ellos, o sea, de una autoridad mayor. Pero Dios necesita una autoridad mayor para poder sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Y no iba a salir así nada más, tenía que ser una autoridad mayor. Y la autoridad mayor que un faraón o que un rey es un Dios. Y Dios constituye a Moisés como Dios para faraón. Fíjese que Dios lo coloca como un Dios. No está diciendo que es Moisés un hombre mortal, porque hay otras cosas que después se los digo. Con respecto a lo que son dioses, hombres dioses. Ahora fíjense, Dios necesitaba una autoridad superior para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud del faraón y trae a Moisés y lo coloca como un Dios para faraón. Entonces, vemos que la autoridad, por eso quiero decir, la autoridad mayor
siempre va a estar por encima de la inferior, y eso es lógico. Entonces, la mayor es la de un Dios que un faraón. Entonces, Dios le da poderes, milagros y hace todo lo que hace, y Moisés puede sacar al pueblo de Egipto. Fíjense, Éxodo 32:10 dice: deja que se encienda mi ira. Esto fue cuando ellos tentaron a Dios 10 veces. 10 veces tentaron a Jehová de los ejércitos en el desierto. Y Dios le dice: bueno, deja que se encienda mi ira. Le pide permiso a Moisés. Y usted dirá: ¿cómo que Dios le tiene que pedir permiso? Sí. ¿Por qué Dios le pide permiso? Porque si Dios colocó a Moisés como un Dios, o le dio la autoridad como Dios, entonces Dios no va a pasar por encima de esa autoridad por complacer a nadie. No. Él le está pidiendo permiso porque ¿qué sentido tiene de que Dios entonces agarra y haga lo que le dé la gana cuando puso a este como autoridad? Entonces no tiene sentido de que Dios lo ponga como autoridad y después Dios haga lo que le da la gana. Así que Dios le entrega la autoridad a Moisés, y Moisés le dice: no, arrepiéntete lo que vas a hacer. Y ustedes saben la historia, ¿no? A Moisés le ha atrevido diciéndole que Dios se arrepintiera, ¿no? Y que no destruyera a su pueblo. Entonces vemos la autoridad que Dios le entrega, y que la autoridad que Dios entrega la respeta, ¿ok? Así que no es que no, que usted va a hacer lo que le da la gana, porque no. La autoridad que Dios pone, sea en la iglesia, sea donde la ponga, Dios la respeta. Él va a dar cuenta de esa autoridad a Dios después, ¿sí? Fíjense, venimos con Levítico 21, Levítico 21:10. Dice: Dios le dijo a los sacerdotes que no rasgaran sus vestiduras. Y primera de Samuel, Levítico capítulo 21, verso 10, dice que no rasguen sus vestiduras. Por algo lo dijo Dios, y se lo dijo a los sacerdotes. Y en primera de Samuel, nosotros encontramos capítulo 15, verso 27, dice que asió de la punta del vestido y se rasgó. Esto fue cuando Dios mandó a matar al rey y a todos los que estaban ahí, las ovejas y todo lo que estaba. Y vino Saúl y desobedeció la palabra de Dios. Y vino Samuel y le dijo que desobedeció la palabra de Dios, y así como él desechó la palabra de Dios, Dios lo desechó. Y Saúl se iba a ir, Samuel se iba a ir, y Saúl lo agarra y se rompe la vestidura y le dice, Samuel le dice a Saúl: mira, has confirmado que tu reinado ha sido quitado de ti y dado a uno de los tuyos. No le dijo a quién, pero le dijo a uno de los tuyos. Ahora, fíjense qué tiene que ver esto con lo que les voy a decir. Miren, Mateo 26:63, el sumo sacerdote. Esto fue cuando Jesús fue llevado a el Sanedrín, ¿no? Y estaban todos reunidos ahí. Y le preguntan a Jesús que si él es hijo del Altísimo. Y Jesús le dice que sí. ¿Cómo puede mentir? Jesús dijo que sí. Y el sacerdote rasga las vestiduras. Y si ustedes se acuerdan del pasaje que les acabo de leer de Samuel, capítulo 15, verso 26, asió de la punta que rompió el vestido. El sacerdote rompió el vestido. El sacerdote lo que primero que hizo fue violó lo que Dios estableció en Levíticos 21:10, que no rasgará sus vestiduras. Y en Mateo capítulo 26, verso 63, el sumo sacerdote rasga las vestiduras. ¿Y qué es lo que hace él al rasgar las vestiduras? Rasga las vestiduras y entrega legalmente el sacerdocio a Cristo. Entonces, no lo vemos, si lo entendemos, tenemos que entenderlo. Acuérdense que Samuel le dice, has confirmado que tu reinado ha sido quitado y ha sido dado a uno de los tuyos. Y aquí el sacerdote, rasgando sus vestiduras delante de todos los sacerdotes, y en el templo legalmente se hace, rasga las vestiduras, y Cristo recibe el sacerdocio legal, porque Dios no lo va a hacer legal. Dios no va a hacer nunca las cosas ilegales. Entonces, la legalidad de Dios era que Él rompió en Levítico 21:10 y en Mateo 26, porque tenían la costumbre, 26:63, rasga las vestiduras y entrega el sacerdocio. Es espectacular. Yo cuando vi esto, yo dije, oye, impresionante lo que Dios hace, ¿no? Y me pareció, sí, claro, esto te lo enseña y te lo revela Dios. Pero
el sacerdote entrega legalmente el sacerdocio a Cristo en ese momento. Así que Cristo era un sacerdote legal en el cielo y en la tierra. Cristo no fue sacerdote nada más en el cielo, fue sacerdote, se le entregó el sacerdocio en la tierra y en el cielo. Así que tenemos que estar claros en eso. ¿Sí? Ahora nosotros vemos a los discípulos en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Vemos que Cristo le entrega la autoridad, porque van a recibir poder después que venga el Espíritu Santo. Pero es el poder que Dios le va a entregar. Y le va a entregar para hacer los milagros y para hacer todo lo que los discípulos hicieron. Y podemos ver lo que los discípulos hicieron a través del tiempo. Fíjense, Hechos capítulo 5, verso 12. Dice que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, autoridad que Dios le entregó. Pero acuérdate que Pedro también allá en el mar se hundió porque no tenía fe, ¿sí? Y caminó, pero se hundió. Ahora vemos un Pedro que con la sombra sana a los enfermos, el poder que Dios entregó. Y los hizo sacerdotes, nos hizo sacerdotes. Todos somos sacerdotes. La Biblia dice que nos hizo reyes y sacerdotes. Yo no sé por qué en la iglesia nada más sacerdote se llama al pastor. Todos somos sacerdotes, ¿sí? Linaje escogido, real sacerdocio. Pueblo adquirido, lo dice la palabra de Dios. Entonces, tenemos la costumbre, o la mala costumbre de llamarnos que él es el ungido de Jehová. Ungido de Jehová. El ungido de Jehová. Ajá, ¿y los demás qué son, pues? Los demás también hemos sido ungidos por el Espíritu Santo. No solamente hay un ungido, porque es el tiempo de la unción se acabó, que también tengo que hablarle de ese tema de la unción. ¿Ya? Entonces, ¿a quién se le entrega la autoridad? Se le entrega la autoridad a los ministros, a la gente, al pueblo. ¿Para qué? Porque ya se rasgó el velo. El velo se rasga para que tengamos acceso directo a Dios. Sí, Cristo muere en la cruz para dejarnos el Espíritu Santo. Dice, el Consolador vendrá. Dice, yo rogaré al Padre y daré, rogaré al Padre para que lo envíe otro Consolador, el Espíritu Santo, el cual estará con vosotros hasta el fin. Lo dijo Cristo, Jesús mismo. Hechos capítulo 9, verso 36. Dorcas resucita. Bien que Dorcas resucita, la resucitan y la resucitan porque Dorcas es una buena mujer. Pero vemos que el poder que tenían los discípulos era porque se los dio el Espíritu Santo, pero se le entregó un poderío. Sí, que eso es notable, ¿no? Y que el poderío se lo entrega a la iglesia. ¿Sí? Todo lo que atares en el cielo será atado en la tierra. Así que es claro, ¿no? Dice así. Y miren, con respecto a la autoridad y la sujeción, porque esto es más largo, ¿no? Primera de Corintios capítulo 15, verso 28, dice así. Él se sujetará al que le sujetó. ¿Quién se va a sujetar? Jesús se va a sujetar al que le sujetó. Y dice en Corintios capítulo 15, verso 24, cuando entregue el reino al Padre. ¿Qué va a entregar Cristo? El reino. Va a entregar toda la autoridad y se sujetará. Fíjense lo que está hablando de autoridad, de sujetarse al que le entregó todo. Entonces, la autoridad de Dios, Dios la entrega a los hombres, pero eso depende de ti cómo la uses. Eso depende de cada quien cómo use la autoridad que Dios te entrega. Así que sea en la iglesia o sea donde ejerzas una autoridad en tu casa, tienes que saber ejercer la autoridad y que vas a ser llamado a cuenta por lo que se te entregó. Entonces, eso es una responsabilidad que tenemos que entender de la autoridad que Dios entrega al ser humano. Así que bueno, damos gracias a todos ustedes por estar sintonizándonos y espero que haya sido de bendición. La intención es bendecirlo, la intención es abrir los ojos, la intención es ya salir de esa ceguera espiritual y abrir los ojos espiritual y podamos entender lo que Dios quiere con nosotros, las escrituras. Y la intención de nosotros es abrir los ojos, la intención de nosotros es ayudar a edificar la iglesia. Si usted puede y quiere divulgar, publicar este mensaje, hágalo para el beneficio de los cristianos.
La intención no es quedarse con el mensaje, sino la intención es crecer todo. Dios me los bendiga y los esperamos hasta la próxima. Nos vemos.